Las 11 han dado serenas. 11 de la noche del sábado. Soy Ari Paluch, ¿cómo están? Y esto es Pulso Compartido. Hola, Iván. Hola, Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a vender nuestras redes sociales, @Pulso Compartido en Twitter, en Facebook, en Pulso Compartido, y pulsoinformativo.com.ar es nuestro portal de noticias que está creciendo. Muy buen portal de noticias. Sí, la verdad es que tiene mucha actualidad y los invitamos a todos a que participen de ella. A ver, te voy a tomar el pulso, ¿eh? Le vamos a tomar el pulso y lo vamos a compartir. El pulso compartido de la semana periodística. No despega la actualidad. Bueno, los aviones de aerolínea no despegan. Empezó con el papelón de Recalde. No tiene nada que ver Cipolitakis en esto, ¿eh? No tiene nada que ver. Comparando Aeroparque con La Bombonera. Pero la verdad es que yo estuve hace una semana en La Bombonera viendo a TV si era una fiesta. Esto no es una fiesta. Esto es un proceso que es el siguiente. Se programan demasiados vuelos. Se generan demoras. Comienzan los vencimientos. Se comen las guardias y lamentablemente la gente no se sube al avión. En la semana se inventó una nueva propuesta. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? El microvolador. ¿Y cuál Porque es? la gente que tenía pasaje de avión le decía, no se quiere tomar un micro. Es verdad, le decía, no se quiere tomar un micro. Y bueno, es una situación que desemboca en más de 200 vuelos cancelados, en pérdidas económicas y en demandas judiciales. En pérdidas económicas y también en las vacaciones de invierno totalmente destruidas. No me pude ir a mi casa, no me pude ir al Chaco. Claro, porque además hay mucha gente que no se puede ir en otro momento porque el receso escolar es ahora, básicamente, el mundo judicial y el mundo escolar. La Presidenta de la Nación, aún así, en su cadena nacional, habló muy bien de aerolíneas, pero esta semana en particular yo me haría el burro con aerolíneas. No hablaría bien ni mal, no hablaría de aerolíneas si fuera de gobierno, porque no está todo normalizado, más allá de lo que dice Recalde, que puso la cara, fue Aeroparque, pero igual la cara me parece que la tuvo un poquitito de piedra, ¿eh? Sí, aparte un sector del periodismo incluso pedía la renuncia de Recalde a esta compañía que tanto problemas ha traído en la última semana, ¿no? Exactamente, es 1.900.000 por día que perdemos. Por lo menos, si perdemos la guita, ganemos el servicio. Pero bueno, te voy a seguir tomando el pulso, no te hablo vos, sino a la semana, y vamos a ver el encuentro de Scioli y Castro. Y no es un encuentro casual, ¿eh? Scioli viajó a Cuba y estuvo con Raúl Castro. Hay quienes establecen analogías, porque Fidel Castro fue la parte más dura del régimen. Raúl tampoco es blandito, pero comparado con Fidel todos lo somos. Y Scioli podría encarnar una etapa más blanda de una Argentina que aparentemente se va a moderar un poco. Ahí estuvo el contacto, la posibilidad de que ambos departieran y un compromiso del señor Raúl Castro. Le dijo a Scioli, si ganás las elecciones, estoy en la asunción de tu periodo en diciembre. Y dos economías que están esperando a abrirse. Exactamente. Así que hay que tener en cuenta qué va a pasar en los próximos meses y si ambos siguen en el poder, ¿no? Sí, esta semana justamente se reanudaron las relaciones, ya formalmente con apertura de embajadas en Habana y Washington. Y están las inversiones en las gateras, en Cuba y en la Argentina, viendo si cambia el clima, si somos más amigables con los mercados, ¿no? Ávidas de desarrollo estas dos naciones y ávidas de inversión también. Sí, no queremos ser injustos. La Argentina es un país mucho más desarrollado que Cuba y seguramente será mucho más fácil la recuperación económica nuestra que la cubana, Sí, ¿no? claramente. Bueno, pero ¿vos sabés cuál es el candidato más importante de todos? ¿Cuál? El dólar. El dólar tiene más pinta que Macri, que Scioli, Y más que tapas. Massa. Y más tapas también. Y más poder. Y en la medida que el dólar va para arriba, puede caer la imagen de la Presidente, puede caer la chance de Scioli. Los oficialismos por ahora la vienen pasando bien en la Argentina porque no hay una crisis económica grave. Pero si el dólar hubiera seguido al ritmo que tuvo esta semana, que tuvo un pico de 15-20, Sí. ojo porque la cosa se complicaba. Entonces reaccionaron. No, sí, aparte acá tenemos dos componentes, uno económico y uno político. El político fue después de las elecciones porteñas, con Claro. la situación de Macri y ese cambio de discurso. Hubo, que es perdóname, y que dos no es. razones por las cuales Macri subió el dólar. Uno porque no ganó por lo que los mercados esperaban. Y otro porque tuvo un discurso que a los mercados no les gustó. No les gustó y ya sabemos de la sensibilidad del mercado. Sí. En este caso, el dólar llegó a los 15,09 y al final de la semana se terminó estabilizando cerca de los 14,50 con fuerte intervención del ANSES vendiendo sus títulos públicos para poder bajar esta fiebre que cada tanto nos da un susto muy grande a los argentinos y que habla también del nivel de incertidumbre en el que vivimos. Porque además hubo que tomar una medida ortodoxa.
una medida recesiva, subir tasas de interés. Vos decís, qué lindo, en el banco me van a dar más plata por mi plata. Pero no es así. Pero en la otra ventanilla, el que paga descubierto, el que paga un crédito, el que paga la tarjeta de crédito, paga más de tasa. En un país donde la inversión cae, lo que necesitas es más crédito. Entonces, al subir las tasas de interés, suben los costos y por lo tanto esto cada vez es más difícil. Subir la tasa de interés es como tomar siempre una aspirina para curar la fiebre. No, y además no es inocuo, porque esto hace más recesivo el panorama. Pero bueno, esta fue más o menos la semana en medio de tantas otras cosas que han sucedido. Y el domingo último... Sí. Va a comer con Mirta Legrand nuestro colega y amigo Luis Novarecio. Sí, un gran abogado aparte. Gran abogado, gran periodista, y le sacó a Mirta la declaración de la semana. La compartimos. ¿Qué piensa usted por Cristina? Muy autoritaria. No me gusta su forma de manejar nuestro país. Creo que nos ha hecho muchísimo daño a todos los argentinos. Por lo pronto ha provocado la famosa grieta que existe, que es verdad. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sacar jueces, poner jueces cuando se les ocurre. Pero dictadura me parece que es una, digamos, es la supresión del Estado de Derecho. Y yo creo que con más y con menos, con estas vergüenzas... También es el mando descomedido. Es una mujer, es una dictadora. ¿Sabe qué tiene el país? Miedo. Miedo, que eso es terrible para un país, el miedo. La dictadura fue Videla. Bueno, una dicta blanda, si quiere. Digamos una dicta blanda. No se asusten los de la producción. Yo aguanto todo, querida. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a sacar? ¿Me van a sacar de la televisión? ¿Me van a poner presa? Bueno, le hicieron algunas cosas. Kunkel le recordó en un golpe bajo también totalmente repudiable lo que le había pasado al hijo de Mirta, lamentablemente fallecido. No. Hay un proyecto en el Parlamento para declarar a la persona no grata. Creo, para mí, pero ahora voy a hablar con alguien que me va a ayudar, que en todo caso podemos hablar de una democracia de baja intensidad. Si esto fuera una dictadura, Mirta no hubiera podido decir lo que dijo, ¿no? No, sí, aparte en una situación muy complicada porque estamos en un año electoral, entonces los dichos siempre tienen una carga extra. Bueno, Seferino Reato, amigo, colega, ¿cómo estamos? Bienvenido, Bien. Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, autor de 12 noches, un libro, ya es el segundo, pero este quiero que me lo firme, porque tengo el primero y no me lo firmaste, que tiene que ver con la génesis de este gobierno kirchnerista, con el final de la alianza, con lo que estamos viviendo casi 14 años después y que muy bien ilustrás, y has hecho libros muy interesantes que tuvieron que ver también con la dictadura. ¿Es esta una dictadura? No, ¿Está en lo cierto Mirta? Como también dijo Carrió, porque Carrió salió a ratificar los dichos de Mirta. No, yo creo que no, desde el punto de vista técnico ni político, no es una dictadura, es una democracia. Yo creo que sí que la presidenta tiene rasgos autoritarios. Claro, compartimos. Y que además no le gustan las críticas, no le gustan las preguntas de los periodistas. Es una democracia de baja intensidad, también podemos decir delegativa, es decir, la gente confía demasiado, creo yo, en la autoridad presidencial. Es una sociedad bastante inmovilizada y hay miedo, porque por ahí si criticaste, viene la FIP, demás. Eso no es bueno, pero no es una dictadura. ¿Y un populismo dentro de esa democracia? Claro, y vos lo conocés mejor que yo, digamos, populismo en el campo económico y político. Claro. Digamos, se piensa, por ejemplo, que Aerolíneas está bien porque está administrada por el Estado, pero no pensamos en cuánto nos cuesta todo eso y cómo viajamos. Es decir, ha habido, y yo lo explico en el libro 12 noches, un cambio en los consensos sociales, en las ideas predominantes. En los 90 todos pensábamos que el mercado era Dios y estábamos equivocados. Ahora pensamos que el Estado es Dios y también estamos equivocados. ¿Sabes qué término quisiera acuñar? Egocracia. Egocracia. Me parece que hay una personalidad por parte de Cristina que podría denominar esto. Es si bien la democracia es el gobierno del pueblo, acá hay un gobierno de un ego muy fuerte que avasalla, pero que no lo convierte en una dictadura, ¿no? Para nada, pero esto va a ir cambiando. A partir del 9 de agosto, yo creo que el candidato oficialista, Scioli, se va a liberar de algunas ataduras. Creo que va a tener que hacer también una propuesta para el electorado más independiente, no acá, porque tiene que ganar, y especialmente en primera vuelta, porque los balotajes, ya hemos visto en la capital federal, son muy difíciles. Si te aparece un candidato que te aplica el concepto vacío, te atrae a un montón de gente que de otra manera no lo votaría. A ver, te queremos preguntar, lo veníamos hablando, por eso digo en plural, lo veníamos hablando fuera del micrófono con Iván. Macri mete la pata, o sea, Macri tenía una base. Macri, diferenciándose, logró lo que logró. Logró un edificio de 10 pisos. Y él siente que este edificio de 10 pisos no es suficiente. Quiere tener un edificio de 15 pisos. Entonces, cambia el discurso.
¿Va a seducir a los otros 5 pisos o puede perder a los vecinos de los 10 pisos que tenía asegurados? Bueno, es el riesgo. Yo creo que eligió mal el momento porque fue una sensación de derrota por parte de él y de sus colaboradores que ellos transmitieron y los periodistas lo cubrieron muy bien. Vamos a ganar por 10 puntos. Claro, entonces ganaron por 3 puntos y era poco. Y en esa sensación de derrota él hace el cambio. Entonces parece un cambio impuesto por la derrota o por la necesidad de no perder. El tema es el siguiente. Vos recién mencionaste que si hay balotaje está complicado para Scioli. Esto, yo ahora hablo del índice panqueque, esto es tan volátil, esto cambia cada minuto. Pero bueno, al día de hoy, sábado de la noche, 11 y 10 de la noche aproximadamente, ¿cómo la ves? Yo la veo como vos, muy volátil. Creo que hay que esperar el 9 de agosto. Es la gran encuesta nacional. No hay que creer en las encuestas porque me parece que ellos hacen una trampa que es proyectar siempre los indecisos. Claro. No te dicen cuántos indecisos hay, que fue lo que pasó con el balotaje porteño. Después salieron a aclarar, no, lo que pasa es que había muchos indecisos. Pero ¿por qué no nos dijiste antes? Ellos los proyectan y ahí está la trampa. ¿El fraude electoral va a jugar en esta elección? Yo no creo mucho en el fraude. Creo además que si un partido se deja que le hagan fraude, tampoco merece gobernar este país. A ver, Ceferino, vos que estudiaste el fenómeno de los 70, el terrorismo, la represión, los militares, la democracia. Scioli, por un lado, fue llevado por un ex ERP ahora a reunirse con el señor Raúl Castro. Su primer paso es decir, este está a la izquierda. Scioli tiene a Zanini, un hombre de izquierda, un maoísta. ¿Scioli se va a convertir en eso o él va a convertir a los demás en lo que es Scioli, un tipo que siempre estuvo más cerca del mercado y más cerca de Estados Unidos? Claro, para mí Scioli es más de Miami que de La Habana. Claro. Y yo creo que va a seguir siendo. Va a ser de La Habana hasta el 9 de agosto. Asegura el voto kirchnerista y lo está haciendo muy bien, hay que decirlo. Después vamos a hacer un video que el presidente le aplaudió de pie esta semana. Claro, después va a ser el Scioli verdadero porque además tiene que gobernar él. Este es un país muy presidencialista y cuenta quién ocupa la presidencia. O sea que el kirchnerismo se terminó. Yo creo que sí. Lo que no se termina es el consenso social que explica el kirchnerismo. Correcto. Es decir, esa idea del Estado, de los subsidios sociales, del empleo, de la producción nacional. Todo eso queda, deteriorado, pero queda. ¿Y las formas son más moderadas? Más moderadas. Confrontación. Creo que sí, además es querido también por una parte del kirchnerismo. Porque tanto no se puede, digamos... Porque fueron leal. No, porque fueron muchos años de un estilo muy duro que desgasta todo. El propio kirchnerismo me decís que quiere cambiar un poco las formas. Pero me decía uno de ellos, por ejemplo, importante funcionario, que el propio Lula hace poco les dijo, ustedes necesitan pasar a una etapa más moderada, porque no se puede mantener esta tensión así todo el tiempo. Pero Scioli tendría una estructura prestada, porque en definitiva él no construyó nada en principio. Es verdad, pero él no cree que haya que construir como antes, y en eso se parece a Macri. No cree que haya que hacer el gran partido, sino que él compra lo que ya está hecho. No le importa quién va a ser su sucesor en el gobierno de Buenos Aires. ¿Y cómo fue el origen, que vos lo contás en tu libro, el origen del kirchnerismo? O sea, si uno ve cómo fue la trayectoria en Santa Cruz, no hay casualidad. Pero si uno ve cómo se dieron los hechos a nivel nacional, hubo algo de fortuito. Sí. Porque Néstor nunca pensó que iba a llegar a donde llegó. No en el 2003, quizás en el 2007, pero tuvo perseverancia, que eso es muy importante. Pasó por el lugar exacto, a la hora propicia. Claro, tuvo algunas decisiones buenas, por ejemplo, no integrar el gabinete de Rodríguez Sá ni de Duhalde. No quemarse. No quemarse, en eso Cristina lo aconsejó bien. Después tuvo la suerte de ser el único que le garantizaba a Duhalde no arreglar con Menem. No arreglar con Menem. Eso le garantizaba a él. Luego gana las elecciones y hace algunas decisiones muy, muy acertadas. Por ejemplo, tomar el tema de los derechos humanos. Es un tema prestado porque a él no le interesaban. Pero acá lo que interesa es el éxito. Tuvo éxito en eso. El 10 de diciembre, ¿quién te imaginas que está recibiendo la banda presidencial? No lo sé. No lo sé, puede ser cualquiera, porque yo creo realmente que está abierto. Y no tanto el que acierte más, sino que el que se equivoque menos va a ganar. Te hago la última. Vos que estudiaste es otro país, otro mundo, todos esos fenómenos de montoneros, de ERP, de la juventud rebelde, de los líderes que se arrogaban la representación popular, se levantaban en armas, era otro mundo, ¿no? ¿La Cámpora se parece en algo a eso? ¿No tiene nada que ver? Yo no creo, solo que son jóvenes. Creo que la Cámpora ha sido creada desde el Estado hacia abajo y creo que la Cámpora va a terminar con el kirchnerismo. Algunos se van a reciclar en el sciolismo y otros no, como suele suceder, pero no tienen para mí
entidad territorial. Lo demostraron en la capital federal. Su candidato no llegó al 20%. Bueno, nosotros te vemos habitualmente en Intratables y te despedimos. Suerte con 12 noches y vamos a compartir un material justamente de Intratables con un Massa que volvió con todo. Yo creo que la seguridad es uno de los principales problemas de la gente y no hay ni una propuesta concreta respecto de cómo vamos a ganarle a la inseguridad que hoy es generalizada en todo el país. En la Argentina no se discute qué vamos a hacer con la justicia. Se persigue a los jueces que investigan la corrupción y no se denuncia a los jueces que han liberado presos que después vuelven a cometer delitos. ¿Estuviste a punto de bajarte? No, yo nunca estuve a punto de bajarme. Que había un sueño, un deseo de algunos empresarios. ¿Quién te quiso bajar? Que les gusta. Algunos empresarios, algunos medios, algún sector del poder. Y después convengamos que había dos interesados en tratar de repartirse el electorado que vota Massa. El gobierno y el macrismo. La Argentina no puede empezar cada 10 años de vuelta. Y cuando nosotros decíamos hay cosas que cuidar y hay cosas que cambiar, muchos nos decían, ven, son kirchneristas. Entre otros, Macri decía, ven, son más de lo mismo. Creo que el domingo se dio cuenta que la Argentina no es volver a empezar todos los días. Bueno, yo no sé cómo juega el fútbol Sergio Massa, pero me parece que es un centro delantero magnífico que si le tiran el centro lo capitaliza muy bien y recién lo vimos en acción y ahora tenemos ni más ni menos que al diputado Facundo Moyano, integrante del Frente Renovador. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fue la semana de, no sé, no digo encuestas, porque no las tengo, pero fue una semana de resurrección para Sergio y para ustedes. No, lo que pasa que, bueno, parece que Macri nos copió el discurso. Como decía recién en el tape, Sergio, nosotros entendíamos que no había que empezar de nuevo la Argentina, que habían cuestiones que de hecho están valoradas por el pueblo, por la sociedad argentina, que habían que continuar, como Aerolíneas Argentinas, YPF, la asignación universal por hijo, una justicia independiente que el kirchnerismo muchas veces intentó subordinar al poder político, y nos encontramos con la realidad de que Macri, después de que en realidad no fue la derrota la de haber ganado por 3 puntos como muchos interpretaron, sino el discurso. La derrota de Macri fue discursiva y simbólica, reivindicando medidas que ni en la práctica ni en el discurso apoyó, porque Aerolíneas Argentinas como YPF en el Congreso de la Nación cuando se debatió la votó en contra. Supuestamente después María Eugenia Vidal aclaró que lo votaron en contra por las formas. Dice que fue una confiscación y que está reñido con lo que dice la Constitución. Sí. En realidad eso en definitiva tiene que llegar a la Corte y la Corte tiene que determinar si es una confiscación o no. La realidad es que 10.000 millones de dólares que vos votés por una cuestión de forma, como lo explicó María Eugenia Vidal, estando de acuerdo con el fondo, habla de la inconsistencia política del espacio político del PRO. Por eso yo creo que la ventaja que tenemos hoy nosotros es que este espacio político de oposición del PRO no tiene proyecto para el país, porque por una necesidad electoral, después de una victoria que simbólicamente es una derrota, que habían anunciado que era por más de 10 puntos, de hecho las encuestadoras acompañaron ese anuncio del macrismo. El candidato de ustedes creo que sacó 1%, ¿no? Sí, bueno. Pero a mí me da un poquito de vergüenza, porque están hablando con una autoridad, el candidato de ustedes sacó el 1%. Pero es otra cuestión. ¿Pero cómo es otra cuestión? El Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires no existió. Es otra cuestión. Hubo un error político. Es lo mismo que yo como hincha de Boca hable de River en la Copa Libertadores. Boca no está más en la Copa. Hubo un error político importante y se pagó un 1% costo importante, que es el que vos me estás reprochando ahora. Ahora, la realidad es que estamos analizando esta realidad. Yo también Recalde, y Recalde también habla de la Ciudad de Buenos Aires. Si le echaron Flint, no estuvo ni en el balotaje. Estamos analizándolo políticamente. Está bien. La batalla que se juega ahora es la batalla presidencial. Nacional. Y nosotros aspiramos a meternos en la pelea, que fue un error político y que fue realmente un costo importante, que significa que vos me lo estés reprochando ahora o que vos me lo estés tirando en cara para meterme en la política. No, me encanta que vos hables de la palabra error, una palabra que los políticos está clarísimo, fue un error político. A ver, si querés, del cual yo
yo no participé. Como Ramón Díaz. Claro. Yo no descendí. Claro, yo no descendí. Y si hubiera estado yo, en la discusión por ahí no pasaba, como dijo Ramón también. Si hubiera estado, no descendíamos. Sí. Ahora, la realidad es que hoy estamos analizando una situación que pasó ahora y que, como bien vos dijiste, que nos da lugar a decir lo que nosotros somos y lo que nosotros representamos, porque en realidad el espacio político que nació con el discurso de continuidad de ciertas medidas, de ciertas cuestiones, por ahí con otra concepción o con otro concepto, somos nosotros. Ahora Macri se ubica ahí. Lo que Macri dice que ustedes estuvieron en el gobierno. Por una necesidad electoral. Macri dice que ustedes estaban en el gobierno. Y él no estaba. Massa estaba en el gobierno, era jefe de gabinete. Entonces él dice, lo hace la gente que estuvo ahí, nosotros no estuvimos ahí. Yo coincido con vos. Macri tomó la avenida del medio, ustedes hablan de eso, ¿no? Nosotros cuando rompimos, yo en el 2013 rompo, inclusive después de que Massa ganara las elecciones legislativas, Massa, a ver, no salió con ese discurso a partir de un resultado electoral. Salió con ese discurso porque en realidad es lo que concebimos nosotros como proyecto político y entendemos nosotros que es lo necesario para que la Argentina progrese. No hay que cambiar todo. Y Macri se dio cuenta a partir de un resultado electoral, porque no lo dijo hace 3 meses, lo dijo ahora después de ganar por 3 puntos, que anunciaba que ganaban por 15. Con esto termino. Los focus group le estaban diciendo que la gente tiene miedo al cambio y se acomodó. Bueno, ¿no? También yo la escuchaba a Cristina, de paso me das lugar, y decía, nosotros nunca nos manejamos a partir de lo que marcaron las encuestas, de hecho hemos pagado costos. Yo recuerdo y me remito y me retrotraigo al 2010, donde Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Nación, felicitaba a Eskenazi y a Urfau por las inversiones de YPF. Un año después decía, YPF no invierte, aparecían los carteles de la Campo, decía, ¿dónde están las inversiones? Entonces, no es que con el Papa Francisco lo mismo, con la baja de la imputabilidad en los menores. Con Scioli lo mismo, con la baja imputabilidad de los menores. A mí hay algo del Frente Renovador que me intriga muchísimo, porque en 2013 lograron marcar la agenda en temas económicos que a la gente le preocupaban. Ahora perdieron esa capacidad. Massa habla de muchos proyectos, pero no están más en la agenda. ¿Se puede recuperar eso en este...? Sí, de hecho nosotros, lo que pasa que en este momento, en esta instancia política, económica, se ha generado una cosa de que como que la inflación, un 30% de inflación es natural. Sí, el gobierno no lo admite, además, ese 30%. Bueno, no lo admite, pero todo el mundo, si te negocian paritarias por 33%... No, y pagan bonos al 30%, así que... Se anunció una inflación en el presupuesto del año 2015, que se votó en el 2014, era del 15%. Y el año pasado, que fue el año de más inflación de todo el proceso kirchnerista, se anunció un 9%, terminó siendo un 36,8%. Da risa. Sí. Entonces, bueno, el kirchnerismo interpreta como que eso ya es una cosa naturalizada y en realidad es algo que está implosionando la economía, porque seguimos emitiendo para cubrir el déficit fiscal y la inflación se sigue comiendo el salario. De hecho, el salario mínimo vital y móvil se negoció por debajo de la inflación, porque encima es en cuotas. Cuando vos haces la ecuación anual queda por debajo de la inflación. Lo peor es que los problemas del 2013 que Sergio Massa logró incorporar en la agenda, hoy siguen estando. Son los mismos. Impuesto a las ganancias, el tema del monotributo, temas económicos que le afectan a la gente de a pie. Sí, bueno, por supuesto nosotros seguimos sosteniendo que esos son los verdaderos problemas de la economía que hay que resolver. Vamos a suponer, yo soy masista, ¿no? ¿Cómo hacemos para que gane Massa? Porque da la sensación que viene muy por detrás. Viene con la bicicleta en el Tour de France, pero delante de él está Macri y Scioli. ¿Cómo se hace para la remontada de Massa? Nosotros creemos que, a ver, no es que desconozca los números de las encuestas, más allá de que tendría argumentos no técnicos para lo del balotaje igual es difícil de mensurar. Para suponerlo. Sí. Pero realmente nosotros creemos que vamos a hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Tenemos buenos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Felipe. Anda bien, Felipe. Un tipo que tiene mucha experiencia y que conoce la provincia, que esa es la ventaja que tiene respecto a los otros candidatos, ¿no? Después, una fórmula que realmente no la entiendo y creo que los kirchneristas tampoco la entienden, que es de un tipo que repudiaba a Néstor Kirchner en el 2009, después de que lo hizo perder en el 2009, porque lo sostenía la estructura del PJ y hoy va en una fórmula con la peor expresión del pejotismo, que es Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, pero eso mismo le pasó a Massa, porque estaba dentro del gobierno y después se termina yendo y criticándolo. ¿Pero por la estructura del PJ? No, pero ¿cómo hacemos para que gane? No, es otra cosa. Pero ¿cómo hacemos para que gane Massa? Bueno, pero, hablando mal de Aníbal Fernández. Estoy hablando de... Sí. Las incoherencias. No estoy hablando de las incoherencias y por qué Felipe Solá es la mejor fórmula de la provincia y por qué vamos a hacer una elección buena en la provincia de Buenos Aires que nos puede llegar a permitir meternos en la pelea en la cancha y polarizar con el gobierno. Vamos a compartir un material. Y los errores de Macri, por supuesto. Los errores de Macri son funcionales. Decía hace un rato Seferino Reato, ¿no? Sí. No es el que más acierte, sino el que más se equivoque y Macri se viene equivocando bastante feo. Estamos para ver a Cristina aplaudiendo de pie.
aplaudiendo de pie a Scioli y quiero tu opinión. A ver. Y yo quiero en este marco darle un mensaje a mis compañeros trabajadores. Salgan a defender, a respaldar el espacio que los va a llevar a la victoria del trabajo argentino, de la industria nacional. Yo siento la enorme responsabilidad, junto a Carlos Zanini, junto a todos los dirigentes que me acompañan y fundamentalmente lo que siento en la mayoría del pueblo argentino que no quiere ni un paso atrás. Y esa es la verdadera victoria, la del trabajo, la de la industria nacional, la de la producción, la ciencia y la tecnología, en definitiva la victoria de la familia, de la educación, la gran victoria argentina. Hacia eso vamos. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos a Charles de Gaulle. ¿Vos viste cómo se paró Cristina? ¿Qué pensás de esta reacción de Cristina? No, a ver, creo que las explicaciones las tendrán que dar ellos, ¿no? Yo me pregunto de insultarlo arriba de un escenario. Recuerdo en el 2013 que decían nos tratan de estúpidos o de imbéciles. En Lomas de Zamora, en un acto antes de las legislativas del 2013, a aplaudirlo de pie. Creo que los votantes kirchneristas merecen explicaciones de esto, como merecen explicaciones de lo de Sabatella a Aníbal Fernández, merecen explicaciones de la presidenta aplaudiendo a Scioli y después de insultarlo. Bueno, Facundo, te agradecemos. Muchas tanto gracias. A vos como a Seferino Regato, les damos nuestros regalos, gracias a la gente de Testorelli. Sí, de Union Pacific. Así es. Y Facundo, nos da mucha bronca que todas las minas están muertas con vos. Nos da mucha bronca eso. Hay acá una cola de gente. Nosotros el sábado que viene, ojalá estén muertos también con nosotros, regresamos con más Pulso Compartido. Así es, nos vemos. Buena semana.